Bien, con respecto al trabajo práctico número 2 y la segunda parte del mismo que no lo vamos a poder ejecutar por ahora, conviene al menos que intentemos dar alguna explicación de en qué consiste el mismo. Un sistema de puesta a tierra, una jabalina, de una instalación cualquiera, puede ser la que tienen todos ustedes en sus casas a la entrada, digamos, de la conexión de EPEC, ¿sí? Poner que a una distancia de unos 10 metros aproximadamente de la ubicación de esa jabalina, que la denominamos R sub A, ubicamos un electrodo auxiliar en el suelo, ¿sí? Y que entre los mismos conectamos una fuente de corriente constante, que haga circular una corriente entre los puntos indicados como 0 y V en este esquema. Podríamos hacer una representación circuital de lo que está pasando, que sería más o menos la siguiente. Tendríamos una resistencia RA, la cual sería básicamente la resistencia de contacto entre la jabalina y el suelo. Tendríamos otra resistencia que denominamos RB, que sería la resistencia de contacto entre el electrodo auxiliar y el suelo. Y tendríamos la resistencia del terreno entre esas dos resistencias equivalentes. ¿Sí? La corriente circularía entonces desde el punto B a través de RB por la resistencia del terreno y a través de RA retornaría al punto cero. Vamos a suponer que en un punto medio de la línea imaginaria que une RA con RB insertamos un segundo electrodo auxiliar al cual denominamos H. En un esquema equivalente, el circuito quedaría de la siguiente forma. Habría una resistencia de contacto con el suelo del electrodo H y esta resistencia de contacto estaría conectada hipotéticamente en un punto medio de la resistencia del terreno. ¿Sí? Vamos a suponer ahora que hacemos una medición de la caída de tensión que hay entre RA y H, llamamos V sub A, y de la caída de tensión que hay entre V y H, y la llamamos V sub B. Y supongamos que el electrodo H lo vamos desplazando a lo largo del terreno, tomando medidas y registrando los valores. ¿Sí? Con los valores registrados podríamos trazar una gráfica. ¿Sí? Esto realmente se puede verificar en la práctica. Es así, es lo que ocurre. ¿Sí? Podemos ver lo siguiente. Entre el punto 0 y un hipotético punto que denominamos C, ¿sí? La caída de tensión B sub A y B sub E van variando. A partir de ese punto C y hasta un punto D, que se ubicaría en las cercanías de la jabalina auxiliar de RB, las caídas de tensión B sub B y B sub A se mantienen constantes. Desde el punto D hasta B habría de nuevo una zona en la cual las tensiones irían variando. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que la resistencia de contacto entre RA, entre la jabalina que queremos ensayar y el suelo, se localiza principalmente en las cercanías del mismo. Está concentrada en un área cuyo radio no supera el 1,5 metros o 2 metros. ¿Sí? De igual manera podríamos decir que para el electrodo H y para el electrodo R sub B pasaría lo mismo. La otra cosa que podemos deducir de esto es que en realidad la resistencia del terreno entre C y D es prácticamente nula, porque entre C y D prácticamente la pendiente es cero. De manera que la tensión B sub A que mediríamos entre el electrodo H y la jabalina R sub A nos permitiría justamente calcular el valor de R sub A, que sería BA dividido la corriente.
Un telurímetro, que es el instrumento que se usa para hacer la medición de la resistencia de sistemas de puesta a tierra, de jabalinas, es básicamente un instrumento que funciona sobre la base de lo que se acaba de explicar. Básicamente consiste en una fuente de corriente constante que tiene algunas particularidades. En primer lugar, no se puede usar corriente continua. No se puede usar corriente continua porque el suelo es una mezcla de elementos químicos variados y los electrodos son de metal. Por lo tanto, si usáramos corriente continua, habría seguramente un efecto de polarización. Aparecerían potenciales químicos, lo cual no sería conveniente. Tiene que ser una fuente de corriente alterna. Conviene usar una frecuencia baja para que sea lo más parecido posible a la situación en corriente continua. Pero esa frecuencia no tiene que coincidir con la frecuencia de red, porque normalmente los ensayos se hacen, la mayor parte de las jabalinas que hay que ensayar son las jabalinas de puesta a tierra justamente de sistemas de protección de la red eléctrica. Entonces, para no interferir con la frecuencia de la red, se utiliza una frecuencia baja pero distinta a la red. Distinta a la red y tampoco tiene que ser un múltiplo de la frecuencia de la red. La frecuencia red pueden ser 50 o 60 Hz. No se puede usar ni 50 ni 60, pero tampoco se puede usar 100 o 120 que serían múltiplos. Un valor típico de frecuencia suele ser 40 Hz o 70 Hz o 140 Hz, o sea, valores de frecuencia bajos. El conjunto se completa con un voltímetro, un instrumento de elevada impedancia, que es conveniente que sea selectivo a las frecuencias de la fuente de corriente, justamente para evitar las interferencias de la red. O sea, que solo mida tensiones con frecuencias correspondientes a la que se usa en la fuente de corriente constante. El conjunto se completa con terminales adecuados para su uso, una pinza o cocodrilo para conectarse a la jabalina que queremos ensayar y un par de electrodos auxiliares que se insertan en el terreno de la manera que se ha indicado. Acá tenemos una imagen de un telurímetro, telurímetro analógico, pero los telurímetros más modernos normalmente son digitales. Los instrumentos siempre están acompañados de los electrodos que se insertan en el terreno y juegos de cables adecuados porque hay que hacer la conexión. Recuerden que las distancias son del orden de los 10-15 metros. Entonces necesita un juego de cables adecuados para la conexión. Bien, tenemos acá a la vista un instrumento del cual podríamos haber dispuesto para ejecutar este trabajo práctico. Lamentablemente en las circunstancias actuales no lo tengo disponible, pero bueno, ese es un telurímetro de tipo digital. El instrumento viene con su juego de accesorios que ya hemos mencionado, los cables, los electrodos auxiliares. Acá tenemos una vista más cercana de estos electrodos, que son los que se insertan en el terreno. Y este es el esquema de conexiones del instrumento, el cual está con mayor detalles en la correspondiente guía de trabajos prácticos. Bien, se planteaba la posibilidad de efectuar una medición de la resistencia de puesta a tierra del sistema de puesta a tierra de un ámbito de trabajo, un laboratorio de trabajos prácticos o gabinete de electrónica en el cual existe un sistema de puesta a tierra, pero a diferencia de las puestas a tierra tradicionales, que es un electrodo o una jabalina, en este caso se trata de una
malla metálica dispuesta por debajo del solado del piso, digamos, del ámbito, la cual tiene conexiones de acceso en distintos puntos de ese ámbito. Tenemos una imagen acá que nos muestra un punto de acceso de la toma tierra del recinto correspondiente. La idea era hacer una medición desde este punto. Ahora, la medición en estas circunstancias, hay un problema en realidad, ¿cierto? O sea, el laboratorio está dentro del edificio. No hay ningún lugar con las cercanías del orden de los 10 metros donde uno puede insertar un electrodo, una punta, digamos. No hay tierra, digamos. Es todo piso de mosaico, cemento. Hay una solución para esto y es la siguiente. De los electrodos clásicos, las puntas, un electrodo especial que se confecciona, y lo tenemos hecho, con una chapa de hierro, y un contacto soldado y un peso, el cual se tiene que apoyar sobre el suelo con un trapo de piso humedecido, mojado para facilitar la conexión. De esa manera, los electrodos que digamos, con los cuales viene el equipo a las puntas, no se usan, sino que se usan estos dos electrodos auxiliares que hemos confeccionado. Bueno, la idea era poder hacer esta práctica, que la hicieran ustedes. Lamentablemente, en las circunstancias que estamos ahora, el equipamiento quedó encerrado, digamos, en la universidad. No tengo acceso, de manera que lo más que puedo hacer es mostrarles esto que les acabo de mostrar. Espero que en algún momento, cuando se retomen las actividades, podamos hacer realmente esta medición, aunque sea no como parte de un práctico, sino en una clase demostrativa para todos. Eso es todo.